Entonces vamos a continuar. Están ingresando compañeros. Continuamos entonces con la segunda parte del curso. Muy bien. Entonces, estábamos viendo algunas técnicas de muestreo. ¿Ya? Y vimos... Un momento, estoy emitiendo más compañeros. Están incorporando más compañeros. Vamos a esperar un segundito mientras se incorporan los demás compañeros. Bien, entonces la técnica aleatoria simple ya vimos ya que es una muestra en donde que permite que cada uno de los elementos de la población tengan exactamente la misma probabilidad de ocurrencia, que todos tengan la misma posibilidad o la misma probabilidad, mejor dicho, de pertenecer a la muestra. También otra técnica es la técnica de muestreo probabilístico aleatorio sistemático. En este caso, lo que nosotros hacemos es utilizar una sistematización, ¿ya? Una sistematización para poder encontrar aquellos elementos que pertenezcan o que van a pertenecer a la muestra. Estoy emitiendo más compañeros. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos una población de tamaño n, un n grande, ¿ya? Y esa población la vamos a dividir en k grupos, ¿ya? La dividimos en k grupos, de tal forma que ese k grupo va a estar definido por un cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Entonces voy a tener un cociente en que voy a encontrar ese valor k. Ese valor k tiene que ser necesariamente un valor entero. Por lo tanto, si me aparece que el valor k es un número decimal, entonces simplemente lo que yo hago es redondearlo al entero más próximo, al entero más cercano, y ese valor k va a ser la sistematización, el cálculo del valor de sistematización. Entonces, cada veces yo voy a ir incorporando un elemento de mi población a mi muestra. Y una tercera técnica de muestreo probabilístico es el aleatorio estratificado, ¿ya? Muchas veces mi población, eh, se define de forma autónoma ciertos estratos, ¿ya? Ciertos estratos. Entonces mi población la divido en esos estratos y sobre cada uno de esos estratos yo, yo obtengo, ¿no es cierto?, una submuestra. Estrato 1 tengo una submuestra, estrato 2 tengo una submuestra, y la suma de todas esas submuestras van a constituir mi muestra aleatoria. Ahora, ¿cómo yo obtengo esa submuestra? Bueno, esa submuestra normalmente se obtiene a través de eh, eh, el muestreo aleatorio simple. ¿Cómo obtengo mis estratos? Los estratos vienen dados casi de forma directa.
¿ya? Casi de forma directa. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, yo quiero estudiar la dependencia de los estudiantes, la dependencia de los colegios que provienen los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, entonces lo puedo definir en estratos, ¿ya? Estrato de colegios municipales, estrato de colegios particulares subvencionados, estrato de colegios particulares pagados. ¿Ya? Ahí tengo definido de forma explícita nuestros estratos, y sobre esos estratos yo obtengo mis submuestras. Y con esa submuestra voy a obtener la suma de esas submuestras, me van a generar mi muestra, ¿ya? Mi muestra de estudio. Entonces veamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de muestreo probabilístico. Supongamos que se requiere hacer un estudio sobre la satisfacción. Fíjense, esta es nuestra variable de estudio, la satisfacción de los usuarios de los centros de salud de la zona sur, de la zona centro-sur, perdón, del país. Y para esto nosotros sabemos de que nuestra zona centro-sur cuenta con 88 centros de salud. Y para el estudio vamos a necesitar una muestra aleatoria o una muestra probabilística de tamaño 20. Es decir, que mi n va a ser 20. Tengo 88 centros de salud y necesito, esa es mi población, y necesito de esta población una muestra de tamaño 20. Uno, ¿cómo tiene ese tamaño 20? Lo vamos a ver después, pero uno ya sabe ya que con un tamaño 20 yo puedo hacer un estudio y luego puedo a lo mejor extrapolar los resultados de ese estudio a todos los centros de salud de la zona centro-sur. Entonces, para el primer muestreo, que es el muestreo aleatorio simple, claro, como yo no tengo una bolsita para hacer una tómbola, entonces lo que hice fue utilizar el programa Excel, ¿ya? El programa Excel, y utilicé la función aleatorio entre, ¿ya? Esa función me permite escoger números aleatorios entre un intervalo que yo previamente determino. Entonces yo acá utilicé, para que se vea bien, utilicé un aleatorio entre el número 1 y el 88, que son nuestros centros de salud, ¿ya? De la zona centro-sur. A cada uno de los centros de salud lo etiqueté con un número, ¿ya? El centro de salud 1, el centro de salud 2, el centro de salud 3, etcétera, hasta el centro de salud 88. Y hice correr hasta el número 20. Ya hice correr hasta el número 20. Por lo tanto, acá yo tengo 20 centros de salud escogidos de forma aleatoria. Ya tengo el centro de salud 24, el 12, el 18, el 30. Fíjense que acá se me repite el 18. Entonces yo simplemente escojo acá todos los que no se repiten, y si me faltan, por ejemplo, 5, entonces nuevamente hago el proceso aleatorio simple y escojo los otros 5 que me faltan, ¿ya? Entonces cada uno de ellos fue escogido a través del método aleatorio simple, es decir, cada uno de los 88 centros de salud tenía exactamente la misma probabilidad de pertenecer a mi muestra, de ser escogido, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, es una metodología muy simple, ¿ya? De poder escoger una muestra aleatoria. Para el caso del muestreo sistemático, recuerden que para el muestreo sistemático necesitábamos encontrar el valor de K, ¿ya? Y el valor de K se definía como el cociente, ¿no es cierto? Como el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de mi muestra. El tamaño de la población, en este caso todos los centros eran 88, y el tamaño de la muestra era 20, pues nosotros necesitamos una muestra de tamaño 20. Por lo tanto, nuestro K
está dada por el cociente 88/20, y ese cociente me da 4.4. Como es un número decimal, lo redondeamos al entero más próximo. En este caso, el entero más próximo es 4. Por lo tanto, ese valor 4, ¿ya? Nosotros escogemos aleatoriamente un número, ¿ya? Aleatoriamente un número entre 1 y 4. ¿Ya? Aleatoriamente un número entre 1 y 4. Supongamos que se escogió de forma aleatoria el número 2. ¿Ya? El número 2. Por lo tanto, para poder encontrar de forma sistemática los elementos de mi muestra, ¿no es cierto? Nosotros partimos con ese valor K, y a ese valor K le vamos sumando esta constante. Entonces, 4 más 2, 6. Por lo tanto, el primer valor sería 6. Y luego simplemente nosotros le vamos sumando el valor de K. 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 4, 18, por eso se habla de sistemático. Y aquí, así entonces, nosotros encontramos nuestros 20 centros de salud. El centro de salud 6, el 10, el 14, el 18, el 22, etc. Claramente nos podemos dar cuenta que este es un modelo aleatorio de extracción de muestra. ¿Dónde está lo aleatorio? Bueno, acá lo aleatorio está en encontrar el valor que está entre 1 y 4. Ahí hay una aleatoriedad. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿sí? ¿cómo no me quedó muy claro esa parte de escoger aleatoriamente entre el 1 y el 4? ¿Cómo? O sea, eso queda como, ya, nosotros tenemos entonces nuestro valor K que es 4 y escogemos entre 1 y 4 y ¿cómo elijo aleatoriamente? ¿Lo hago igual que como con el programa de Excel? Por ejemplo, Exacto. Ah, ya, ya. o con un dado, o con lo que sea, con una bolsita, en un papelito, del 1 al 4 saco un número. Ya, Ahí estamos hablando de aleatoriedad. ¿Ya? ya, profe, gracias. Le puede haber salido el 1, le puede haber salido el 2, el 3 o el 4. Ya en este caso a mí me salió el número 2. Y de ahí parto entonces el proceso sistemático, ¿ya? Para escoger mi muestra. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, para el caso de el estratificado, ¿ya? Entonces nosotros pudimos observar de que de entre los 88, en este caso trabajamos con 80, por una suerte de cálculo simplemente. Entre los 80 centros de salud, había centros de salud que se clasificaban como rurales, y había centros de salud que se clasificaban como urbanos. Entonces, de esa forma nosotros definimos dos estratos, ¿ya? El estrato 1, que es estrato urbano, y el estrato 2, que es rural. De los urbanos, 60 eran pertenecientes al estrato 1 y 20 pertenecientes al estrato 2. Por lo tanto, ese 60 representaba el 75% y ese 20 representaba el 25%. Por lo tanto, bastaba con calcular el porcentaje, el 75% de la población urbana, que me daba 15, y el 25% de la población rural, que me daba 5. Y ahí yo puedo obtener mis 20, que son muestrales, ¿no es cierto? Mi tamaño de mi muestra. Entonces, una vez que yo ya definí las submuestras, el N1 y el N2, ¿ya? Las submuestras, que sumando me da la muestra, yo a partir de esta submuestra obtengo, ¿no es cierto?, mi muestra aleatoria, en este caso de tamaño 20, y para escoger las 15 que son urbanas, puedo utilizar los dos métodos anteriores. Puedo utilizar el método aleatorio simple
o puedo utilizar el método de aleatorio sistemático. Con eso encuentro mis 15 urbanas y mis 5 rurales. Y así obtengo entonces mi tamaño muestral utilizando el método de estratificación. ¿Ya? ¿Se entiende? Uno estratifica a la población dependiendo del tipo de población. En este caso, la estratificación fue urbano-rural. ¿Ya? Podríamos, por ejemplo, en otro estudio, podríamos estratificarlos por región, ¿ya? O por zonas. Zona norte, zona centro, zona sur. ¿Ya? Hay varias formas de estratificar una población. Obviamente esa estratificación usted la hace previamente. ¿Ya? También puedo, por ejemplo, estratificar por estratos socioeconómicos. ¿Ya? Si quiero hacer un estudio y necesito una muestra de tamaño N, entonces tengo, no sé, 5 estratos socioeconómicos, entonces sobre cada uno de esos estratos obtengo submuestras, como en este caso. Sobre cada estrato obtengo mi submuestra. Para el estrato 1, mi submuestra es de tamaño 15, para el estrato 2, mi submuestra es de tamaño 5. La suma de esas dos submuestras me tiene que dar la muestra. Como escojo cada una de estas submuestras, utilizando alguna de las técnicas vistas antes, aleatorio simple o aleatorio sistemático. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chicos? Sí, profe, se entiende. Muy bien. En los ejemplos que acabamos de ver, nosotros teníamos prefijada el tamaño de la muestra. ¿Ya? En el problema me decía, tiene que tomar un tamaño muestral igual a 20. ¿Ya? Dado que mi población tiene un tamaño 88, nosotros necesitamos una muestra de tamaño 20 para hacer nuestro estudio. ¿Ya? Sin embargo, no siempre me dan el tamaño de la muestra. ¿Ya? Por lo tanto, uno de los elementos importantes a determinar antes de poder determinar la muestra o el tipo de muestreo aleatorio es poder determinar el tamaño de la muestra. ¿Ya? Y el tamaño de la muestra va a depender obviamente del tamaño de mi población. ¿Ya? El tamaño de mi población. Y vamos a tener dos tipos de poblaciones. Una población finita o una población infinita. Obviamente entendiendo que la población infinita es aquella población en donde usted no conoce a priori el tamaño de la población. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, hacer un estudio, caracterización de las merluzas de las costas de Chile, usted no sabe a priori, no es que hayan infinitas merluzas, sabemos que son todos finitos, pero usted no sabe a priori, ¿ya? ¿Cuántas merluzas hay en las costas de Chile, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese caso, estamos en presencia o hablamos de que nuestra población es una población infinita. Y si mi población es infinita, entonces utilizo esta técnica para calcular el tamaño muestral. ¿Ya? Esta técnica se llama fórmula de Namakorov. ¿Ya? Una fórmula de Namakorov. Ahora, si su población es finita, es decir, si usted conoce el tamaño de la población, ¿no es cierto? Entonces va a utilizar esta fórmula para calcular el tamaño de la población. ¿Ya? Para calcular el tamaño de la población. Analicemos cada una de ellas. ¿Ya? Nosotros tenemos una población, voy a este caso primero, tenemos una población cuyo tamaño es n grande. ¿Ya? N grande, este que está acá. Ese es el tamaño de la población, ¿ya? O el tamaño de mi universo. ¿Ya? ¿Qué elementos contienen esta fórmula? Bueno, el n chico, que es el tamaño final de mi muestra, el n grande,
que es el tamaño de la población, pues conozco el tamaño de la población. El P y el Q son probabilidades, ya son probabilidades de éxito, ya probabilidades de éxito. El P es la probabilidad de éxito, el Q es la probabilidad del fracaso. Y ese Q se calcula nada más que 1 menos P, porque son dicotómicas. La suma entre P más Q siempre me tiene que dar 1. Por eso el Q, perdón, es 1 menos P. Con eso me aseguro de que la suma de ambas probabilidades me dé 1. Si yo no conozco esta probabilidad, entonces utilizamos la probabilidad que tenga mayor incertidumbre, ¿ya? Y la probabilidad de mayor incertidumbre, es decir, que me genere mayor variabilidad, ¿ya? Es P y Q igual a 1 medio. No hay nada con mayor incertidumbre que probabilidad 1 medio. Recuerden que la probabilidad es un valor que va entre 0 y 1. Por lo tanto, probabilidad 1 medio es la probabilidad de mayor incertidumbre. ¿Ya? Es la probabilidad de mayor incertidumbre. Porque mientras más cerca del 1 estoy, tengo mayor probabilidad de ocurrencia del evento. Mientras más cerca estoy del 0, tengo menor probabilidad de ocurrencia del evento. Por lo tanto, cuando yo estoy en el centro, tengo incertidumbre total. Entonces, cuando no conozco a priori los valores de P y de Q, entonces utilizo incertidumbre máxima. Es decir, P igual a 1 medio, Q igual a 1 medio. El Z, este Z que está acá, es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Cuando yo hago estadística a través de una muestra y no a través de la población completa, tengo necesariamente asociado un error. Ya tengo necesariamente asociado un error. ¿Ya? Por lo tanto, yo cuando construyo una muestra, determino el tamaño de una muestra, tengo que a priori entregar un nivel de confianza. Normalmente el nivel de confianza va desde un 95% a un 99%. Jamás un 100% porque no voy a tener confianza en un 100%, porque estoy obteniendo una muestra, estoy obteniendo un subconjunto de una población, estoy perdiendo información. Ya, estoy perdiendo información. Si no quisiera perder información, tendría que tomar la muestra completa, pero ya vimos, tener que tomar la población completa, pero ya vimos que eso significa estar haciendo un censo. Con un censo yo me aseguro de que la información obtenida sea exacta. Pero como el censo es complejo, es caro, logísticamente muy complicado llevarlo a cabo, entonces utilizamos muestras. Pero al utilizar muestras que son subconjuntos, estoy perdiendo información, por lo tanto voy a tener asociado el análisis que yo realice va a estar asociado a ciertos errores. Por lo tanto, lo que yo debo considerar es el nivel de confianza. Y ese Z va a ser mi nivel de confianza. Ese Z va a tener una distribución, que es una distribución normal. ¿Ya? Va a tener una distribución normal. Y este Z está asociado a un valor de alfa. ¿Ya? Un valor de alfa. Ese valor de alfa lleva el nombre de nivel de significancia. ¿Ya? Nivel de significancia. Que está normalmente entre 1 y 5. ¿Ya? Entre 1 y 5 el nivel de confianza. Entre 1% y 5%. ¿Ya? Ese valor Z se encuentra, se utiliza o se busca, perdón, en la tabla de distribución normal, estándar. Y LE es el error de estimación máximo que yo voy a aceptar como investigador. Yo cuando, como les decía, como estoy utilizando una muestra de mi población, tengo necesariamente asociado un error. Entonces, ese error
yo como investigador, a priori voy a decir cuál es el error máximo que yo voy a aceptar. Ese error máximo varía entre 1 y 5. ¿Ya? Un error de un 2%, de un 3%, de un 5%. ¿Ya? Y así entonces nosotros encontramos nuestro tamaño muestral cuando mi población es finita, es decir, cuando yo conozco el tamaño de mi población. Si desconozco el tamaño de mi población, el tamaño muestral solamente depende de esta expresión. ¿Ya? Solamente depende de esa expresión. Porque desconozco el tamaño de mi muestra. Por lo tanto, solamente va a depender del P, del Q, del Z y del E. Ya no va a depender del N grande, porque lo desconozco. Muy bien. Se me queda un poco pegada esta cosa. Ahí está. Bueno, esta que está acá es una tablita, una tabla normal. Entonces, vamos a quedar hasta acá, pero les voy a dejar la siguiente tarea. Ya, les voy a dejar la siguiente tarea. Suponga que se quiere realizar un estudio sobre los tiempos de descanso que utilizan los trabajadores de una gran empresa manufacturera, la cual cuenta con 2.500 trabajadores. Determine el tamaño muestral a un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5%. Fíjense acá que yo conozco el tamaño de la población, que son 2.500. ¿Ya? 2.500. Por eso utilizo esta fórmula, porque conozco el tamaño de la población. Es decir, sé que N es 2.500. Fíjense que no me hablan, no tengo un historial, porque el historial me podría determinar algún valor para P y algún valor para Q. ¿Ya? Como no conozco ningún valor para P y ningún valor para Q, entonces voy a utilizar, ¿no es cierto? Voy a utilizar el P y el Q de mayor incertidumbre, es decir, un medio, 0,5. ¿Ya? Me dan un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, necesito encontrar este Z cuadrado, 1 menos alfa medio, con un nivel de confianza del 95%. Con esto yo encuentro el valor del alfa. ¿Ya? Y además me entregan un error máximo del 5%. Por lo tanto, mi error va a ser del 5%. Aquí nosotros debemos trabajar con el 0.05, ya no con el 5 directo, porque dice 5%, pero este es una probabilidad. Por lo tanto, es 0.05. 0.05. Entonces, les dejo como desafío determinar, ¿no es cierto?, el tamaño de la muestra para una población de 2.500 trabajadores, con un nivel de confianza del 95%, con un error de estimación del 5%, con P y Q igual a un medio. ¿Ya? Esta tabla me permite encontrar este Z. ¿Ya? Se lo dejo como un desafío para que lo hagan. ¿Ya? Y la próxima clase lo vamos a revisar, a ver si alguien lo pudo realizar, y si no, lo hacemos en la misma clase. Profesor, una consulta. Dígame. ¿El valor de Z entonces 95 nomás o No, hay que encontrarlo. Ah, ya. El alfa, en este caso, como es 95%, el nivel de confianza, es que no me puedo salir acá. El nivel de confianza, lo voy a escribir acá,
el nivel de confianza es igual siempre a 1 menos alfa por 100. 1 menos alfa por 100. Por lo tanto, como aquí me están dando el nivel de confianza, que es igual al 95%, entonces ese nivel de confianza sería 95. Con esto, con esta ecuación, yo puedo despejar el valor del alfa. ¿Ya? El valor del alfa. En este caso, si yo despejo, me va a quedar 95 dividido por 100, que es 0,95. El alfa lo paso para allá, el 0,95 lo paso para acá, me quedaría 1 menos 0,95, y 1 menos 0,95 es 0,05. Por lo tanto, el alfa es igual a 0,05. ¿Ya? Entonces, fíjense que yo acá necesito, el z es 1 menos alfa medio. Entonces necesito calcular 1 menos alfa medio. ¿Quién es 1 menos alfa medio? Voy a utilizar una calculadora. Entonces sería 1 menos alfa medio, es decir, 1 menos 0,05 dividido por 2. Y eso me da, 1 menos alfa medio me da 0,975. Eso me da 1 menos alfa medio. Entonces lo que yo tengo que hacer en esta tabla es buscar el z de 0,975. ¿Dónde busco eso? ¿Dónde busco eso? Al interior de esta tabla. Busco el 0,975. ¿Ya? A ver si está acá. 0,975. Busco, si no está, busco el más cercano. ¿Ya? El más cercano. Fíjense que acá está. 0,975. Por lo tanto, ese z, 1 menos alfa medio, sería el siguiente número. Se me perdió el cursor. Acá. 0,975. Acá. Entonces, fíjense, yo lo que tengo que hacer es buscar la columna, que es 1,9, y la fila, perdón, repito, es la fila, que es 1,9, y la columna, que es 0,06. Entonces sumo 1,9 más 0,06 y me da 1,96. Por lo tanto, este z, 1 menos alfa medio, es 1,96. 1,96. Por lo tanto, ese es el valor que yo reemplazo acá, pero cuidado que está al cuadrado. Entonces usted pone 1,96 al cuadrado. ¿Ya? Y así es como encontramos el z. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya. Quedó claro. Gracias. Traten de hacerlo ustedes y encontrar el tamaño de la muestra. ¿Ya? Y la próxima clase lo revisamos si es que alguien lo hizo. Si no, lo hacemos en la clase. Profesor, una consulta, ¿hay que dejar nuevamente el nombre en el chat? No. Asumo que los mismos que estuvieron en la primera hora están en la segunda. Por lo tanto, repito la información. Muy bien. Una consulta. Dígame. ¿Va a subir la grabación de la clase a algún lado? Por supuesto. Eso fue lo que dije. En el aula virtual, en el aula virtual hay una pestaña que dice videos de clase. Y ahí yo subo, por ejemplo, ahora, terminando la clase, se transforma esto, yo lo subo al YouTube, y en el aula virtual quedan los enlaces. ¿Ya? Quedan los enlaces para las clases. Todas las clases quedan grabadas y quedan en el aula virtual. Así que las puede revisar cuantas veces quiera. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, quedaríamos hasta acá.
y nos veríamos la próxima clase. Ah, me había olvidado algo antes. Se supone que... Profe, yo tengo una duda. dígame. ¿Se escucha? Sí, por supuesto. Perdón por interrumpirle. No, no. Es que tengo el internet así como medio pegado. Es que era sobre la tabla, que el último que dijo, que había que escoger el 1,6. Eso no entendí por qué se escogía 1,96. 1,96. Si no entendí por qué se escogía la fila que usted escogió. Ya, mira. Y no comprendí cómo se hacía como esa selección o esa Ya. Sí, elección. sí, tratemos de aprovechar los 2 minutos. Déjame ver si lo puedo agrandar. Sí. Nosotros dijimos que el 1 menos alfa medio, dado que el alfa es 0.05, el 1 menos alfa medio me dio 0,975. Eso me dio 1 menos alfa medio. Entonces, este valor que está acá, 0,975, lo tengo que buscar al interior de la tabla. ¿Ya? Al interior de la tabla. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá me aparece el 0, porque aquí sale punto, ¿ya? Es 0.975. Ahí está, ese número. Por lo tanto, dado que ese es el número, entonces yo me voy a la fila que está acá, en esta columna que está acá. Ese es mi Z, ¿eh? Entonces aquí me dice 1.9, que está en esta fila donde está el 0.975, y me voy a la columna que es 0.06. Por lo tanto, sumo 1.9, 0.06, entonces me da 1.96. Si el valor que me hubiese dado acá hubiese sido, por ejemplo, este de acá, entonces hubiese sido 1.0, porque esa es la fila, y arriba la columna 0.04, entonces hubiese sido 1.004. ¿Ya? 1.04. ¿Se entiende? Así es como encontré el 1.96. Se busca la fila, 1.4 por ejemplo, y después arriba la columna, 0.06, y se suma. Y eso le da el valor de Z. ¿Ya? Eso le da el valor de Z. Muy bien. Profe, gracias. Listo. Entonces, dejo de compartir. Y si no hay más consulta, quedaríamos hasta acá. ¿Sí? Vale. Nos vemos entonces, muchachos. Un gusto. Y nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chao, profe, también. Chao, profe.